bienvenidos a una nueva edición de Problema y Posibilidad, edición entrevistas. Mi nombre es Naomi Solís y el día de hoy nos acompaña Carolina Trivelli, economista de la PUC y exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Actualmente, ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. También es especialista en temas de pobreza y desarrollo rural. Además, se desempeña como consultora y miembro de importantes comités a nivel nacional e internacional. Hola, Naomi, muchas gracias por la invitación. Comienzo contándoles que acabo de cambiar de trabajo y acabo de aceptar un puesto en la oficina regional de la FAO para ser asesora en análisis estratégico. Como tú bien has dicho, he estado muchos años haciendo mucha consultoría con ellos y ahora voy a pasar este año trabajando casi full time con la FAO. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, de verdad, es un honor que nos puedas apoyar en ese proyecto. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de los posibles efectos y la viabilidad de las propuestas electorales que buscan combatir la pobreza monetaria y multidimensional. Bueno, como sabemos que en la coyuntura del COVID-19, los costos que está afrontando nuestro país son elevados. La desaceleración del PBI, del crecimiento económico, se ha reducido significativamente, sobre todo en la proyección del crecimiento del PBI. Bueno, ahora estamos pasando campaña electoral y muchas de las propuestas han sido dirigidas a diversos sectores, pero muchas de esas han sido catalogadas como populistas. Entonces nos hacemos las preguntas, ¿son las propuestas que se están dando viables para la erradicación de la pobreza? ¿Es lo que nos hace falta? Y es aquí donde yo quiero empezar preguntando sobre los programas sociales. Sabemos que estos son el medio de ayuda para las personas de bajos recursos. Sin embargo, una nota del Comercio nos dice que ya se han denunciado reiteradas veces que los víveres que les llegan a esas personas están vencidos, las comidas que son preparadas están en estado de putrefacción. Por eso le digo a usted, si es que de verdad usted cree que esa es la manera en que para solucionar estos problemas es aumentándoles el presupuesto, porque varios candidatos dicen que quieren aumentar presupuestos en los programas sociales. ¿Es esta la solución? A ver, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Yo no dudo que la información del comercio sea cierta, ya deben haber casos de alguien que le llegó una canasta con productos vencidos, eso siempre pasa, pero esos son casos únicos. Yo te diría que el grueso de lo que se reparte, sobre todo ahora que el grueso de lo que se reparte viene de procesos de compra de Jaliwarma, que son muy transparentes, no debe ser tan malo. Entonces comencemos sacándonos el estigma de si es bueno o es malo, porque en general lo que tenemos ahora son programas con niveles de transparencia que permiten asegurar que esos casos son anécdotas, no son la norma. Entonces yo no creo que ese sea el problema. Creo que el problema es un problema que tú planteaste al inicio de tu pregunta. La pandemia ha golpeado mucho a las poblaciones en situación de pobreza, pero ha golpeado sobre todo a aquellos que, habiendo logrado superar el mínimo de pobreza, vivían del trabajo básicamente en el sector informal y en el sector servicios, y de pronto, con las cuarentenas, con los cambios en los mercados laborales, con la desaceleración de la economía, se han quedado sin trabajo. Ese grupo ha entrado de vuelta en este contingente de pobreza. Dentro de estos grupos en situación de pobreza, los que ya estaban ahí tienen algún tipo de protección, con un programa social, ya tenían una forma de enfrentar esa situación de pobreza muy precaria, muy insuficiente, pero tenían un mínimo de protección. Estos nuevos entrantes en la situación de pobreza no tienen nada. Y entonces su situación es muy preocupante y son un grupo muy significativo de pobladores urbanos y rurales. Entonces creo que a tu pregunta lo que tenemos que pensar no es si necesitan solamente más presupuesto, sino qué tipo de intervenciones se requieren para ayudar a esas personas que han entrado en situación de pobreza a que vuelvan a retomar una senda de superación de la pobreza de manera sostenida y sostenible. Y para eso se necesitan, por supuesto, esquemas de soporte social, programas que les permitan no pasar hambre, que sus hijos no se retrasen en sus niveles de aprendizaje, etcétera, mientras están en esa situación de crisis, pero sobre todo medidas que les permitan retomar procesos de generación de ingreso, programas de empleo, de adecuación laboral,
de desarrollo de emprendimientos, de capitalización, de microfinanzas y muchos otros que pueden pensarse. Lo que necesitamos es asegurar que la reactivación le llegue a todas las personas. Y para eso, más allá de qué tan populistas o no populistas, no es un tema solo de presupuesto, es un tema de identificar el problema que se quiere resolver y encontrar el instrumento que te permite atenderlo. Y eso está lejos de ser más de los programas que ya conocemos. Los programas que ya conocemos sirven para proteger, sobre todo. Tenemos apenas un programa social que tiene un impacto en inclusión económica, que es para el mundo rural. Ese hay que potenciarlo, pero necesitamos mucho más, necesitamos cosas nuevas, por ende, mucha innovación y no más de lo mismo. Entiendo, pero a ver, usted nos dice más o menos de que sí necesitamos programas. Incluso hay un candidato que está proponiendo el programa de cooperación popular, que es una participación de la juventud en programas de voluntariados. Este ya se ha escuchado durante el primer gobierno de Belaúnde, que en realidad no llegó a funcionar porque el legislativo no le dio el suficiente apoyo porque lo catalogó de político. Incluso se invirtió 10 millones de soles en este programa. ¿Usted cree que este es un programa que claro que está dirigido en la zona rural y en las zonas de extrema pobreza? ¿Es un programa que necesitamos actualmente en el que se debería invertir? A ver, un programa que funcionó en los 80 no va a funcionar en el año 2021. Eso está claro. El Perú es otro país. Las condiciones son distintas, lo que sabemos es distinto. Entonces, yo no perdería mi tiempo en discutir si es que ese programa funcionaría hoy porque han pasado demasiados años. Lo que probablemente sí funcione es la idea de generar programas que combinen voluntariado, acción comunitaria y acción social, que es lo que englobaba Cooperación Popular, y con eso generar un nuevo programa adecuado a nuestros tiempos, probablemente más digital, probablemente con menos interacción física, porque vamos a seguir en tiempos de pandemia, ¿no? Y vamos a tener que mantener distancia, pero orientado a determinados grupos. Una de las cosas que tenemos que recuperar en cualquier intervención social orientada a luchar contra la pobreza es que no puede ser una acción sola del Estado, tiene que ser una acción del Estado en alianza con las comunidades, con las organizaciones sociales. No se necesitan solamente iniciativas que lleguen al individuo, que son muy importantes, como las transferencias monetarias, sino también acciones que potencien las capacidades de la comunidad organizada. Y por eso han logrado sobrevivir cosas como los comedores populares, como las ollas comunes, y otro conjunto de organizaciones comunitarias que están a la base de las redes de protección social de la propia gente. Qué curioso lo que dice, porque justo también, como le digo, se plantea hacer un programa de capacitación sanitaria y nutricional, poniendo en énfasis igual en zonas rurales y de extrema pobreza. ¿Ya no existe un programa similar a este? A ver, existen varios programas que tienen el tema de nutrición en el centro y que son programas complementarios a intervenciones de distinta naturaleza, ¿no? Para la lucha contra la anemia hay un programa de visitas domiciliarias, que es parte de la articulación entre el MIDIS y el MINSA, que es muy efectivo, pero que se vio muy afectado durante las cuarentenas. No se podían hacer visitas domiciliarias, los centros de salud no recibían a los padres con sus niños pequeños para hacer los tamizajes, no les podían entregar los pomitos de gotitas con hierro, entonces el programa se cortó. Pero claramente ese programa había demostrado que ese tipo de iniciativas donde alguien visita el hogar, mantiene un seguimiento de cómo evolucionan los niños y le da consejería nutricional a los padres, es muy efectivo. Quizás sí hay una oportunidad enorme de potenciar ese tipo de intervenciones y quizás hacerlas más articuladas, no solamente para los niños pequeños, porque uno de los dramas que estamos viendo a consecuencia de la pandemia es que no solamente se ha perdido lo ganado en términos de reducción de anemia y seguramente hay efectos negativos en temas de desnutrición crónica infantil, es que se ha incrementado el hambre. Y cuando se incrementa el hambre, no solamente hay problemas con desnutrición y anemia, hay problemas también ligados a sobrepeso y obesidad, porque la comida chatarra es muy llenadora, es muy barata, ¿no? Y es muy mala para la salud de la población. Entonces lo que estamos viendo es que aparecen otros riesgos. Necesitamos
claramente instituir en cualquier tipo de política social, de protección social, del MIDIS, pero de salud, de educación, un esfuerzo enorme por incluir educación nutricional y consejería nutricional, porque de eso depende la salud de los peruanos de la próxima generación. Entiendo. Hace un momento usted nos mencionó sobre las comunidades indígenas. Algunos candidatos han omitido propuestas sobre la solución a conflictos sociales con comunidades indígenas. ¿Por qué es importante tener un plan para estas situaciones? Primero porque necesitamos reconquistar la paz social, ¿no? No va a haber reactivación económica si nos llenamos de conflictos sociales, y los conflictos sociales no son porque hay grupos que no les gusta el progreso, que no les gusta la reactivación económica, son grupos que se ven amenazados, y tenemos que asegurar que tenemos las posibilidades y los esfuerzos de diálogo, de interacción, de comprensión, de gobernanza con los distintos grupos de pobladores peruanos en el territorio, para asegurar que vamos a poder hacer este proceso de reactivación involucrándonos a todos, no solo a algunos. Las comunidades nativas, las comunidades indígenas, los grupos con ascendencia étnica en el Perú, son además los grupos mayormente sobrerepresentados en los grupos en situación de pobreza y en situación de exclusión social. Por lo tanto, como peruanos tenemos una deuda enorme con esos grupos, porque no estamos cumpliendo con el hecho de ofrecerles a los miembros de esos grupos las mismas oportunidades que le ofrecemos a un poblador de una comunidad mestiza, urbana, de la costa peruana, ¿no? Entonces sí tenemos una deuda, y sin incorporar a los pueblos indígenas, a las comunidades con ascendencia étnica, en el esfuerzo de desarrollo, no vamos a lograr avanzar. El desarrollo del Perú debería estar medido por cómo le va a quien está pasando la peor situación. Y claramente en la peor situación seguramente encontraremos a las mujeres rurales con ascendencia indígena como representantes de quienes las cosas les son más difíciles en el Perú. Con ellas deberíamos comenzar a plantearnos el desafío del desarrollo. Entiendo. Entonces, ¿por qué es importante tener una buena relación con esas comunidades? ¿Y cómo afectaría a la minería si es que un presidente o presidenta electa ya para abril no tenga una visión clara para la solución a estos conflictos? O sea, ¿cómo nos afectaría en lo que es la minería? Como sabemos, es una de nuestras principales actividades económicas. A ver, esa respuesta tiene dos partes, ¿no? Una parte es porque todos somos ciudadanos peruanos, ¿no? Todos tenemos DNI. Y si todos tenemos DNI, todos tenemos derecho a participar en la vida política, social, cultural y económica de nuestro país. Tenemos derecho a tener oportunidades, tenemos derecho a tener una educación y una salud pública de calidad y gratuita, y tenemos derecho a que nuestro territorio sea respetado y que se nos consulte si algo va a cambiar las condiciones de nuestro territorio. Eso nos corresponde a todos los peruanos, con o sin ascendencia indígena. Y entonces creo que si no estamos cumpliendo con darle ese derecho, permitirle ejercer ese derecho ciudadano a una parte de los peruanos, tenemos que hacerlo. Es la Constitución, ¿no? Eso quiere decir ser peruano. Pero lo segundo es que si no se resuelven los problemas que llevan a conflictividad social en las zonas donde hay alta presencia de poblaciones con ascendencia indígena, sean amazónicas o andinas o altiplánicas, vamos a tener trabas a la inversión, y por supuesto vamos a detener varios de los motores de crecimiento, además de incrementar la exclusión social. Un país con exclusión social, con mayores brechas, es un país en conflicto, es un país que no desarrolla, que no logra compartir oportunidades. Y eso es justamente lo que no queremos. Creo que no hay ninguna posibilidad de quien gobierne no atienda esa problemática. Y si no lo hace, solo va a tener problemas, no para el gobernante, no para esas comunidades, para todos los peruanos, para ti, para mí. Y entonces creo que es una obligación, ¿no?, de gobernabilidad, asegurar que quien gobierne tenga la capacidad de establecer un diálogo y de resolver y evitar la conflictividad social, en particular con nuestros pueblos originarios, ¿no? Entiendo. Hay algo que no quiero dejar de lado y que es algo muy importante, que es el papel de la mujer, ¿no? Usted ejerció el cargo de ministra en el MIDIS durante el 2011 al 2013.
Por ende, usted conoce la importancia y el objetivo de ese ministerio. Sin embargo, diversos candidatos han propuesto eliminar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para unirlo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué significaría esto y cómo afectaría a ambos ministerios? A ver, yo creo que es un error porque cuando se hacen esas propuestas de unir estos dos ministerios, para comenzar, se parte de la premisa equivocada que el problema de las mujeres es que son un grupo vulnerable. Y el problema de las mujeres es mucho más complejo, es un grupo que enfrenta enorme discriminación en los mercados laborales, en los espacios culturales, en los espacios sociales, en la política, ¿no? Y hay que atacar eso, no porque las mujeres sean pobres, ¿no? No porque las mujeres tengan problemas de exclusión social, sino porque están en una situación de rezago frente a sus pares varones. Yo creo que para enfrentar los desafíos del cierre de brechas de género, es decir, la posibilidad de que las mujeres tengan las mismas oportunidades y logren lo mismo que sus pares varones, necesitas articular tres enormes esfuerzos. Uno de inclusión social para definir un partidor común para hombres y mujeres. Hoy día las mujeres parten de una situación de desventaja, hay que igualar ese punto de partida. Necesitas unas acciones orientadas a la igualdad de oportunidades, es decir, que la cancha esté pareja para hombres y mujeres, no que las mujeres tengan más obstáculos en la parte que les toca correr de la carrera. Y además necesitas un esfuerzo para lograr igualdad de resultados, que no quiere decir que los hombres y las mujeres todos tengamos que tener lo mismo como resultado, pero que si una mujer y un varón se esfuerzan lo mismo, estudian lo mismo, tienen la misma experiencia, el resultado que obtengan, económico, social, político, reconocimiento, sueldo, etcétera, sea más o menos el mismo. Eso es lo que uno debería esperar. Muchas de esas tareas no pasan por el proceso de inclusión social, pero sí pasan por un tema de desarrollo que le compete al Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, el tema mujer requiere una institucionalidad distinta. Y lo segundo es que el Ministerio de la Mujer tiene un componente de rectoría en temas de poblaciones, entre comillas, vulnerables, en los cuales el MIDIS suma para trabajar. Por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? La Política Nacional de Adultos Mayores la define el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El MIDIS solo atiende a los adultos mayores que están en situación de exclusión social o en situación de pobreza, ¿no? Entonces son cosas distintas y no hay que mezclar todo porque si no, no terminamos haciendo nada. Claro, entiendo. Ahora sí nos queda completamente claro que esta propuesta, bueno, son temas diferentes y complejos que deberían ser resueltos por cada ministerio, ¿no? Ahora, yo sé que usted fue la primera ministra del MIDIS, pues, ¿no? ¿Usted qué opina sobre el crear nuevos ministerios? Acá hay un candidato que quiere crear el Ministerio de Infraestructura. ¿Usted qué opina sobre eso? A ver, yo creo que eso es una discusión sonsa, ¿no? No importa cuántos ministerios tengas, pueden ser 19 como ahora, o podrían ser 15 o podrían ser 22. Yo creo que eso es lo de menos. Lo importante es saber quién va a hacer qué cosa y quién lo puede hacer mejor. Si es mejor juntar en un ministerio al Ministerio de Vivienda, al de Transportes y Comunicaciones, que son los ministerios de infraestructura, más el viceministerio de Energía, digamos, que entendería que también estaría en infraestructura, bueno, bien, si eso va a ser más eficiente y ojalá si eso garantiza, no sé, la intervención conjunta con mirada territorial, bien, hagámoslo, ¿no? Si no, nos quedamos como estamos. Lo mismo podríamos decir de tener, esa fue la idea cuando se creó Produce, que tiene todo el tema de industria, microempresa y el tema de pesquería. Uno podría decir, bueno, también habría que pasarle agricultura a Produce, porque también es productivo. Es un detalle pequeño, la verdad, nada va a cambiar, las funciones no van a ser distintas, la ventanilla puede ser distinta. Yo lo que creo es que hay que siempre movernos a aquello que funcione mejor, pero hay que tener claro por qué funcionaría mejor tener más o menos ministerios, un ministerio más grande o ministerios más chicos. Lo importante es identificar una necesidad y un objetivo y crear el instrumento para atenderlo. Creo que esa debería ser la regla que nos guíe. Si son más, si son menos, es una cosa sin mucha importancia al final del día. Entiendo. Muchas gracias. Entonces, para concluir, a ver, usted me dice si sí o no. Programas sociales, sí, propuestas para programas sociales, ok. sin duda. 100%. Programas sobre
salud sanitaria e inclusión social para personas que han sido golpeadas por la pandemia. Sin duda, salud tiene que ser universal. Sin duda. Entiendo. La propuesta sobre ministerios. Conclusión. Yo creo que hay que identificar cuál sería la propuesta y evaluar si esa propuesta de tener un ministerio que junte a varios ministerios o que cree un nuevo ministerio, si eso resuelve un problema particular y va a ser más eficiente la gestión del Estado, va a mejorar la calidad del gasto público, va a poner al ciudadano en el centro, bien, avancemos. Si no, nos quedamos como estamos. Pero hay que demostrarlo, hay formas de ver la eficiencia de eso. ¿Usted cree que hay el presupuesto adecuado para estas propuestas? Es que cuando haces un ministerio nuevo, lo que más probablemente suceda es que vas a pasar cosas de un ministerio existente a otro ministerio. No es que vas a incrementar. Cuando se creó el MIDIS, se hizo una enorme discusión sobre cómo esto iba a crear una nueva burocracia. El presupuesto del MIDIS central, ¿no? Es apenas 3% del presupuesto del sector, porque el grueso del presupuesto es de los programas sociales. Los programas ya estaban, ¿no? Los has hecho crecer para atender una demanda, probablemente, pero lo que has agregado con la creación del ministerio no es mucho, y probablemente eso lo hacía, esas mismas funciones se hacían en varios ministerios, quizá ha sido más eficiente al final. Ok, entonces muchas gracias por tu asistencia en este proyecto, de verdad agradecerte una vez más y cuantas veces se requieran por tu asistencia, No, de verdad ha gusto. sido muy, muy gratificante, de verdad. No, Toda gusto. esta visión que nos das, ¿no? Muchas gracias, de verdad, Carolina. No, gracias a ustedes. Es un gusto poder conversar con ustedes y eso. La economía nos da un montón de herramientas para tener discusiones sensatas sobre temas complicados como estos. Entonces está bueno. Ok, muchas gracias.